Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Realmente FISAUDE siempre se ha dedicado con nosotros a llevar la tecnología y la ciencia más adelante. Gracias a Antonio Santoli por siempre contar conmigo, con el ingeniero Antonio Lagata, porque hemos podido desarrollar mucho de la tecnología. Y hoy quiero agradecer realmente a la Fundación Atlético de Madrid porque veo algo que trabajamos juntos y es poder darle salud a una esperanza que normalmente está cerrada, y es a los pacientes, sobre todo a los niños con déficit neurológico. Eso es parte de lo que me he dedicado y por lo cual llegué acá, darle una oportunidad a estos niños que normalmente están desplazados y simplemente se les da un proceso de no hay nada que hacer. Llevamos más de 1000 niños con muy buenos tratamientos y con un futuro que seguramente en conjunto se podrá llevar algo muy bonito. Muy bien, vamos a perfecto. Ok, vamos a hablar un poco de la mecanotransducción, de la tecnología. Es relativamente sencillo, la mayoría de ustedes ya han manejado básicamente lo que es la terapia diamagnética, la medicina regenerativa y todo lo que tiene que ver con el avance. Qué pena que va un poco más lento. Muy bien, vamos a hablar un poco de la medicina regenerativa. La medicina regenerativa precisamente llega para estos casos en donde no teníamos otra herramienta que trabajar sobre los pacientes. Es una herramienta que puede estar muy valorada o desvalorada en algunos casos, dependiendo de lo que estemos mirando. Evidentemente, cuando hablamos de medicina regenerativa, tradicionalmente hablamos de tecnología celular o de algún tipo de terapia. Realmente hoy es un mundo muy grande donde trabajamos con biotecnología principalmente, con terapia celular, con la parte de exosomas, con RNA de transcripción, con la parte de terapia génica, con exámenes genéticos, inmunológicos, que nos llevan a darle una opción de medicina personalizada a los pacientes y poder dar realmente una mejoría en esas enfermedades que normalmente no tenían un tratamiento. No sé si saben, yo estudié el posgrado aquí en España y cuando llego a Colombia llego un poco desilusionado, no del posgrado en España, sino de lo que tenía que hacer, y era que en neurología no tenía nada que hacer. Básicamente todo iba a ir avanzando, todo iba a ir empeorando y lo único que podía hacer era darnos medicamentos para hacer algún proceso de lentificación de la enfermedad. Esto cambia cuando empezamos a ver la parte de mecanotransducción y medicina regenerativa. Y para recordar un poco la mecanotransducción, es cualquier tipo de onda mecánica, luz, sonido, electromagnetismo, que logre hacer unos cambios realmente biológicos en el cuerpo. Entonces, lo primero que debemos encontrar es que esta tecnología, cualquier proceso tecnológico que vaya sobre el cuerpo, va a hacer unos cambios biológicos. Qué pena con ustedes. Ya. Ok, estos cambios biológicos normalmente vienen por cambios externos, que puede ser presión, compresión, flujo o la presión hidrostática que está dentro de las células, haciendo una combinación entre el proceso de matriz extracelular y la célula. Esta combinación, esta comunicación, para entenderlo un poco, es esa célula dada como una pequeña araña y esta matriz extracelular como una telaraña que tiene comunicación con su entorno para saber cuántas más hay, qué tenemos que hacer y cómo debemos alimentarnos, cazar y reproducirnos dentro de lo que tenemos. Para esto, esta comunicación logra cambios en señales de mecanotransducción específica, en señales moleculares, cambios de prostaglandinas, interleuquinas, neuropéptidos, expresión genética cambiante, cambios en la morfología de la célula, y creo que si todos lo buscan en YouTube ven como una célula mesenquimal empieza a sacar redes que son microtúbulos para la comunicación del entorno, síntesis de proteínas y diferenciación celular. Entonces, bajo esto, ahora me fui mucho para atrás. Para allá. Ok, muy bien. Tenemos primero las señales eléctricas. Estas señales eléctricas logran hacer una reorganización de los filamentos de actina, unos cambios en la entrada de calcio, evidentemente una repolarización de la membrana, una unión de los procesos intercelulares para mejorar la migración, la comunicación, la proliferación, la apoptosis y la división celular. Esto se viene trabajando hace mucho tiempo y creo que la biotecnología y los procesos mecánicos venían trabajándose, tal vez no la mejor forma. Y entonces siempre recordamos de los años 60, de los años 50 y de los años 40 aún más, el paso de cadenas eléctricas por medio de nuestro cerebro para mejorar procesos psiquiátricos.
pero no todo fue malo. Evidentemente se quemaron muchos cerebros, pero también hubo unos que nos mostraron que había cambios y que mostraban mejorías. Desde allí vienen cambios en el proceso de lo que tenemos que manejar directamente. Estos cambios diamagnéticos entran dentro de los procesos físicos o mecánicos que tenemos que manejar para tener unos cambios mecánicos adecuados. Claro, esto no viene de la nada, ya se veían las energías o las ondas diamagnéticas dentro de los procesos de estimulación a nivel celular, con cambios directamente en la mejoría de oxigenación en los cultivos de algunos tipos de bacterias. También se empezaron a encontrar organismos unicelulares que eran totalmente diamagnéticos, que se adaptaban normalmente a todos los sistemas y que tenían una respuesta mucho más acelerada para poder adecuarse a los procesos de mejoría. Pero esto es importante, esto no es magnetoterapia. El concepto de electromagnetismo tiene 3 diferentes procesos y definitivamente este no es un concepto de magnetoterapia, es un concepto diferente de onda, está dentro de un paradigma y si lo vemos un poco de la diferencial, vemos cómo el magnetismo maneja aproximadamente 100 Gauss, mientras que aquí estamos hablando de 20.000 Gauss, donde normalmente en los procesos diferenciales de electromagnetismo el agua es una sustancia de paso, mientras que aquí es una sustancia fundamental de trabajo. Normalmente se requieren muchas menos sesiones, mucho menos tiempo y lógicamente tenemos algo claro. Toda la mecanotransducción que hemos manejado hasta ahora no es focalizada excepto porque lo digamos hacia la zona, pero no tenemos una focalización específica de tejido. Aquí estamos teniendo la focalización específica del tejido dado por la resonancia. Acuérdense que este tipo de onda no somos la primera vez que lo manejamos. Cada vez que ustedes ven una resonancia magnética, están manejando diamagnetoterapia en el concepto de traer imágenes. Básicamente, la resonancia magnética se maneja con paramagnetismo, ferromagnetismo y diamagnetismo, y el paramagnetismo y el diamagnetismo, como los más importantes dentro de todo esto, dan el concepto de imagen. La diferencia es que es una onda constante bifásica que causa un retorno de ecosonar al hacer una relajación de los procesos del átomo y del electrón para traer una información. Ahora, ¿qué información nos da? Básicamente la vibración específica de cada molécula y cada tejido. Por eso hoy podemos hacer espectroscopías, tractografías y una resonancia que puede traer funcionalidad o puede tener contraste específico. Eso hace que tengamos una especificidad de lo que queremos ver. Ahora imaginen que eso ya lo tenemos, ya tenemos la frecuencia de cada tejido. ¿Por qué ahora no enviarla en unos pulsos continuos para tener la estimulación directamente sobre el tejido y tener lógicamente el resultado que queremos? No es un concepto diamagnético solo porque haya 2 polos, sino porque hay 2 imanes que causan este proceso. Sí estamos dando una señal para activar el proceso diamagnético, así como lo hace la resonancia con una refrigeración, como ustedes se dan cuenta, normalmente tiene un proceso de refrigeración o tiempo establecido. Pero no lo estamos viendo solo en lo micro, sino en lo macro. Es lo mismo que ustedes están viendo en la Tierra y vamos a ponerle a la Tierra como un protón y un neutrón y a la Luna como un electrón. Cuando se acerca a la Tierra, a la Luna, el agua se dispersa hacia los lados y es por eso que suben las mareas laterales y ahí entendemos un poco el rechazo que tiene la onda diamagnética frente a los procesos en el cuerpo. Y lo segundo es que cuando ustedes ven, la Luna no gira en un entorno circular, sino es un entorno ovalado que lo hace igual el electrón, básicamente porque cuando se acerca al núcleo, el núcleo emite un proceso diamagnético y crea una energía. La carga diamagnética crea energía de base, por eso tenemos que tenerla refrigerada, porque la energía crea calor y es parte de lo que estamos teniendo. Entonces lo que ustedes se dan cuenta es que cada vez que la Luna se acerca, se dispara y vuelve a traerse. Exactamente sucede lo mismo con el electrón y es parte de lo que estamos haciendo dentro de los cambios que estamos obteniendo con la diamagnetoterapia. Ahora, el concepto paramagnético actúa sobre el aluminio, titanio y magnesio, ya sabemos el ferromagnético tradicionalmente, pero lógicamente el diamagnetismo actúa sobre el agua, principalmente sobre iones como el sodio, potasio, calcio, cloro, sobre algunos puntos específicos como la plata, el oro y el cobre, y sobre todos los materiales, absolutamente todos los materiales son diamagnéticos y por eso es que no tomamos para profundidades exámenes como el TAC o como la ecografía, sino la resonancia.
Sin embargo, las características son importantes porque hoy hay diferentes procesos y diferentes tecnologías que dan características electromagnéticas a altas potencias, a 22.000 Gauss también. Entonces estamos diciendo cuál es la diferencia, qué es lo que estamos haciendo en ondas. Primero es un pulso que activa los procesos diamagnéticos y no ferromagnéticos o paramagnéticos. ¿Y cómo sabemos la característica? Porque cada material lo produce. El producto paramagnético y ferromagnético es constante normalmente en algunos materiales, pero tienen que tener una activación con un electrón no apareado. Diferencia para entender cuál es la energía: si ustedes colocan una llave o una parte de metal cerca a un ferromagnético o un paramagnético, va a sacar chispas porque está tomando electrones no apareados, como lo ven en la parte de arriba en la situación paramagnética, mientras que el diamagnetismo no necesita un electrón no apareado. Eso quiere decir que el electromagnetismo tradicional o el magnetismo como terapia funciona, claro, porque atrapa radicales libres, disminuye la inflamación y actúa sobre un control, pero no controla la funcionalidad fisiológica de la célula, mientras que el diamagnetismo no necesita ese electrón apareado, por lo cual podemos trabajar sobre tejidos crónicos y sobre tejidos agudos que todavía no hayan hecho el proceso de salida de radicales libres aceleradamente. Hace un rechazo, no una atracción, y eso es un punto diferencial para entender por qué cuando trabajamos sobre líquidos hacemos un drenaje del sistema. Cada líquido en el cuerpo, nosotros tenemos 3 tipos de matriz: sólida, blanda y líquida. En la líquida tenemos el plasma, el líquido cefalorraquídeo, evidentemente el líquido extra y el líquido intracelular. Y se ve diferente, aunque tenemos características parecidas. Y si ustedes miran una resonancia magnética, pero cuando cambian el proceso de una resonancia cruda, ven que los líquidos se ven diferentes, porque son diferentes. Por eso la célula mantiene sus proteínas dentro de una vesícula para sacarlo y que se degranule por fuera por los cambios bioquímicos de la vesícula, o si no se degranularía dentro de la célula y haría un proceso de autonomía funcional, que pues no lo estamos teniendo. Importante, sabemos que este giro del electrón, el electrón gira de 2 formas: alrededor del protón, y el mismo electrón gira en su eje haciendo lo mismo sobre los protones, van rechazándose dependiendo de lo que tengamos, pero siempre tienen un giro positivo, mientras que cuando le hacemos el diamagnetismo, hacemos un giro contrario para que haya aumento de energía, mejoría en el vacío y que tenga una respuesta más alta. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque normalmente hemos hablado de que los procesos de continuidad en algunos tejidos son normales, como esta membrana celular que ustedes ven allí. Esa membrana celular es una membrana, una bicapa fosfolipídica que normalmente le hemos hablado durante muchos años desde que la descubrimos, con sus bracitos, con sus procesos, hidrofóbica, para poder tener una respuesta hidrofílica directamente a cada uno de los lados de la membrana. Pero lo que no entendíamos es que la capacidad de estabilización específica de esos bracitos de fosfolípidos está dada por una característica diamagnética, por lo cual la membrana celular es diamagnética, no lo estamos diciendo nosotros, lo dicen muchísimos estudios, y básicamente esto hace que tengamos una carga eléctrica de menos 60, menos 80 milivoltios para tener una especificidad y que tengamos una célula eléctricamente activa, por lo cual somos una pila constante de activación para poder tener este manejo. Lógicamente aquí este es uno de los estudios que muestra cómo las cargas de pH y las salidas, entradas de esa bomba sodio-potasio ATPasa están dadas por esa membrana diamagnética. Lógicamente hemos visto que los pulsos continuos de diamagnetismo, no un pulso de mantenimiento como la resonancia magnética, causan cambios directamente sobre la tecnología, y esto depende del material, de la densidad del material y el giro magnético. Eso es parte de la inteligencia artificial que se tiene con la máquina para entender cuál es el giro de cada uno de los tejidos, y eso nos lo da la información de la resonancia en el giro diamagnético que cada tejido corresponde directamente. Lógicamente, el diamagnetismo es una energía muy baja, es la más baja de las 3 energías, del paramagnetismo, el ferromagnetismo y el diamagnetismo, y por lo cual requiere una alta energía. Tiene que tener mínimo 10.000 Gauss para que podamos tener una respuesta. Nosotros lo tenemos a 22.000 Gauss y teniendo respuestas variables dentro de lo que estamos manejando. Pero evidentemente es importante manejar esta intensidad de 2 teslas o 20.000 Gauss, una frecuencia baja. Si tuviéramos una frecuencia alta, calentaría una alta actividad, y estos son los pulsos electromagnéticos. Es un solo pulso pero a muy alta frecuencia, que son de mucho riesgo para los tejidos. A 7 Hz no tiene problema, esa es la onda diamagnética,
Pero a esa onda diamagnética tenemos unos cambios de amplitud. Esos cambios de amplitud son los que causan directamente cambios sobre cada tejido. Poder trabajar sobre nervios mielinizados, nervios no mielinizados, sobre cartílago, hueso, tendón, músculo. Dependiendo de lo que tengamos, nos da la opción de trabajar específicamente sobre el tejido y tener lógicamente una frecuencia armónica dependiendo de lo que yo quiera hacer sobre el paciente. Dependiendo si está inflamado, si es agudo, si es crónico. Y si quiero hacer una restauración, una regeneración o una modulación. Eso depende de la canción que quiera cantar con la tecnología diamagnética. Cada tejido tiene unos hertz, eso no lo descubrimos nosotros, eso ya lo teníamos descubierto hace mucho desde que empezamos a leer los procesos de resonancia. Y eso es la amplitud variable que le damos a la máquina. Ya tiene una base de onda para que tenga una amplitud variable y podamos manejar específicamente lo que necesitamos. Y eso, vuelvo y digo, lo ha dado la resonancia. Los efectos y lo que estamos mirando son muchos, desde investigaciones en cáncer, que hoy la mecanotransducción ha trabajado muchísimo en cáncer, los procesos de evaluación de cambios mitocondriales, celulares, en los cambios de enfermedades neurológicas que tienen los procesos muy interesantes de respuesta, en restauración en medicina regenerativa, y hoy también lo tenemos en desarrollo de medicamentos y terapéuticas específicas. Hay que recordar rápidamente la estructura de la matriz extracelular. Tenemos el agua como fundamento principal de esa matriz, pero tenemos proteoglicanos importantes que manejan los conceptos electrostáticos o propiedades en estas, como el heparansulfato, que nos va a ayudar a tener un equilibrio y un filtro a nivel de esta matriz. Normalmente todas las ondas transmiten de un alto campo magnético a un bajo campo magnético. ¿Y cómo se maneja un alto campo magnético? Por la compresión de los átomos, y la compresión se da por altas presiones hidrostáticas, por lo cual un edema es una alta presión hidrostática y cuando colocamos el diamagnetismo lo va a llevar a una zona de baja presión y que en este caso es la zona vascular y en el caso de la célula a la zona de matriz extracelular para que haya una desinflamación y una baja en la presión hidrostática. Claro, esto va para trabajar sobre diferentes tejidos, por eso hemos tenido muy buenas evoluciones en procesos respiratorios, en pulmón, en tejidos vesicales y en otros tejidos como riñón e intestino que hemos tenido buenos resultados, lógicamente además de esto músculo, hueso y otras zonas específicas para trabajo. Esto es interesantísimo, es un artículo que sale a finales del año pasado y muestra los conceptos hidrostáticos o la presión hidrostática que antes la teníamos como concepto mecánico, pero cómo manejarla, la podíamos medir, inclusive la medíamos dentro del proceso de resonancia, pero no teníamos cómo modularla, porque era un pulso continuo la resonancia, que estamos haciendo un pulso no continuo, sino un pulso específico para poder dar la estimulación. Pero como se dan cuenta, miren lo interesante, en los parénquimas pulmonares o en el cerebro, la presión hidrostática interna es de 0.5 a 1 kilopascal, eso es lo normal. Y en un paciente con Alzheimer va de 2 a 2.3 kilopascales. Está duplicando la presión interna de la célula. Y esto es parte de lo que estamos haciendo al sacar el líquido intra o extracelular y entendiendo que cada uno tiene una funcionalidad sin irnos a un proceso donde podamos deshidratar la célula. Evidentemente esto ha mostrado diferentes procesos de mejoría a nivel de diferentes células y esto es importante tenerlo en cuenta para saber lo que podemos hacer en las células. No es una célula que estamos tratando, es un tejido que está en comunicación constante. Son 40.000 billones de células en una red específica que nos están diciendo cómo vamos a trabajar. Por lo cual, si tenemos un paciente que tiene una patología de base que no está controlada, pues el tratamiento puede no ser tan efectivo como esperamos y tenemos que hacerlo en conjunto con todo lo demás que estamos trabajando. Esta cadena, este paransulfato que causa este filtro o que ayuda al filtro inflamatorio es lo que hace que nosotros tengamos algo sencillísimo y es que si nosotros manejáramos la biología molecular tan sencilla, pues realmente sería fácil trabajar en medicina, porque decimos la interleuquina 10 es antiinflamatoria, pues produzcamos interleuquina 10 y la colocamos en los pacientes, pero resulta que este proceso de filtro es el que causa que no se desnaturalice la proteína dentro del cuerpo, pero cuando la sacamos, sí. Lo que nosotros adaptamos es que ese filtro mejore para que las sustancias naturales del cuerpo puedan dar una respuesta adecuada de lo que necesitamos para responder a la mejoría del paciente. Normalmente hablamos de las integrinas, esto es maravilloso, es lo que se ha hecho en ondas de choque durante mucho tiempo. La integrina es una proteína que va tomada a la matriz y al citoesqueleto para hacer una producción de factores de crecimiento y una respuesta de regeneración sobre los tejidos. Pero es una de las 4
procesos de mecanotransducción que tenemos que tener en cuenta. Tenemos unos papeles interesantísimos de las integrinas. Sabemos que el colágeno tipo 1 hace varias cosas. Vemos cómo estimula los NFK-beta para la parte de sobrevida celular, las células proliferativas a través de los ERK y básicamente los RAC que hacen la activación de los YAP y los JAS, hace la parte de reorganización del citoesqueleto. Entonces, esto vemos una reorganización completa de la célula hacia la matriz y de la matriz hacia la célula en el caso de la mecanotransducción. Pero evidentemente miren cómo la osteoporosis viene indicada o viene manejada por integrinas como la beta 1, que hace la modulación de la respuesta de calcio en el hueso para ayudar en los pacientes que están, al final fue la primera cosa en mecanotransducción que se empezó a manejar, ¿no? La osteoporosis, a través de la litotripsia. Entonces, importante tener en cuenta que ya sabemos dónde y cuál es la molécula que viene en el receptor directamente en este manejo. Esta es una integrina, vemos cómo está dada hasta el poro nuclear, no es solo una proteína transmembrana, sino la comunicación global desde la matriz hasta el núcleo, y que tenemos que tener en cuenta que hace una reacción paracrina, o sea, una reacción larga de hasta 18 meses, por lo cual uno tiene que mirar al paciente posterior a la terapia, una reacción corta de 3 meses que es la respuesta endocrina, que hace unos recambios en la matriz, una respuesta corta de normalmente 3 semanas y 3 días, que es la reacción yustacrina, y la reacción más corta, que es la de 3 horas a 3 días, que es la reacción nerviosa, que básicamente lo estaban diciendo, el control de dolor. Entonces tengo un dolor, necesito quitarlo, esa es mi reacción y mi respuesta inmediata. Hacemos una modulación de los receptores mu periféricos y por eso el paciente siente mejoría. Pero no solo son los receptores mu que son neuropáticos, sino los receptores ganglionares específicos de dolor para poder controlar esto. Esto hace un aumento de la quimiotaxis. Esto se ha vuelto interesantísimo porque antes teníamos que ir a focalizar todo, digamos un ejemplo, con células madre o cuando estamos colocando algún tipo de reparativo específico con plasma rico en plaquetas, pero hoy hemos visto que si estimulamos una zona durante la colocación o 24 horas antes de la colocación de alguno de estos productos por vía endovenosa, el 90% del producto llega a la zona que requerimos con menos riesgos de efectos secundarios sobre infecciones o alteraciones sobre el paciente, haciendo que tengamos una magnetotaxis adecuada sobre el paciente. Tenemos que entender que la plasticidad de la matriz debe ser constante, que cuando esa plasticidad se rompe, que está primero en un proceso acidótico y después en un proceso plástico, hace que haya una capacidad diferente de terapéuticas a través de la magnetoterapia y que nosotros tenemos que dar esta inducción que en la diamagnoterapia es resolutiva, pero no siempre es proinflamatoria. Sin embargo, en la mecanotransducción se habla del concepto solo de inflamación en el control de aplicación de salidas de interleuquina 1, interleuquina 6, para hacer una estimulación proinflamatoria adecuada, controlada y no sesgada a lo que estamos manejando. Este punto es importante porque esto es lo que recurre a la mayoría de pacientes con enfermedades crónicas. O al paciente que continúa haciendo una alta actividad y que produce inflamación. Y esto se llama inflamación crónica de bajo grado, es lo que encontramos aún más y confirmamos con el COVID, porque veíamos que esta interleuquina 6 no baja, que la interleuquina 10, que es quien la controla, se cae durante el sistema y esto es una inflamación crónica que conlleva a la degeneración de las patologías y tenemos que hacer una reactivación de esta interleuquina 1 para llevar a una inflamación controlada y no esta cronicidad que estamos teniendo en los pacientes. Qué pena. Esto es lo que ocurre en una inflamación crónica, se cae la interleuquina 10, debería estar alta, determina normalmente porque hay una condicionalidad de continuidad en la patología y lógicamente no hay un control dentro del proceso de respuesta inflamatoria. Esta misma plasticidad se ve bloqueada porque hay un aumento de la interleuquina 1, este aumento de la interleuquina 1 constante es un incremento de la interleuquina 6, esta interleuquina 6 que el cuerpo sabe que no debe estar constante y que era lo que encontramos en COVID, los pacientes que morían era porque ya tenían una interleuquina 6 alta, más abundante normalmente en el cuerpo, hace que el TGF-beta, que es un modulatorio y deposita colágeno, la siga para poder modularla y al mantener esto un poco más alto hacemos una cronicidad que causa fibrosis y es parte de lo que encontramos, un cambio del colágeno tipo 1 por colágeno tipo 3, haciendo una rigidez de la membrana y lógicamente dando los problemas de patologías crónicas en estos pacientes. Entonces, ¿qué buscamos? Hacer esto, una inflamación fisiológica que es la que va a tratar de responder a la plasticidad normal, pero esto causa que muchas veces
podamos tener a las 3 horas a 48 horas un pequeño incremento de pico de dolor, que después va a bajar. Podemos modularlo dependiendo de lo que queramos, sacando el líquido y haciendo la modulación de dolor, pero normalmente la mecanotransducción tradicional, que es la que maneja la CTUS Wave, podemos tener estos picos de mecanotransducción tradicional y no causar la inflamación patológica que es esta continuación de la interleuquina 1 en las patologías. Pero no solo en esto, estamos hablando de patologías y hoy estamos en muchas investigaciones en patologías reumatológicas, donde trabajando globalmente con la CT omega 20 podemos llegar a mejorar las condiciones reumatológicas en artritis, en lupus, enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple para dar esto. Esto se acompaña de que esa interleuquina 10 hace una unión o un control de las uniones intercelulares. Hoy la permeabilidad de membranas no solo se trabaja en la barrera hematoencefálica tan importante en el intestino, sino a nivel global. Esto debe mantenerse, estas uniones intercelulares, estas time junction, normalmente se ven controladas por la interleuquina 10, aumentando la claudina 2 y disminuyendo la claudina, aumentando la claudina 4 y disminuyendo la claudina 2, y a través del TGF-beta, que les decía que es un modulatorio, haciendo aumento de las claudina 1 para poder producir un control. Esto es parte de lo que hemos visto, y hoy lo hablaremos en la tarde, de por qué hoy estamos trabajando con el equipo, no solo a nivel neurológico, sino a nivel intestinal en Crohn y en colitis ulcerativa. Este es un artículo que sale hace un año exactamente sobre lo último en lo que hablamos de mecanotransducción. No voy a hablar un poco, ya voy a poner un poco la imagen más grande para que entendamos cuáles son los 4 puntos de equilibrio, pero es importante que normalmente lo que buscamos en un tejido, qué pena, es un target arterial, de mejoría arterial en el paciente. Antes teníamos toda la parte de estrés oxidativo, después empezamos con los procesos metabólicos, nos fuimos con los factores genéticos, hoy trabajamos sobre los epigenéticos y como se dan cuenta en el último punto, ya entran la mecanotransducción a nivel de la membrana y de la célula para dar un acondicionamiento directo del paciente. Esto hace que tengamos unos procesos de integración en los desórdenes autoinmunes y que podamos tener un control de estos pacientes. Pero miren lo que dice el proceso, esto no es solo acá. Cuando empezamos a estudiar que esa interleuquina 17, que es la suma de esa interleuquina 6 y que es la que activa los anticuerpos en diferentes patologías como la fibrosis pulmonar, pues que normalmente en este caso era producida por el cigarrillo o por otros aspectos, en el caso de países que tienen una alta contaminación ambiental, pues puede darse también y presentar estas fibrosis pulmonares. ¿Por qué? Porque esta TGF-beta, que era modulatoria, se convierte en un depósito alto de colágeno, llevando a que haya rigidez de la matriz y teniendo problemas en los intercambios a nivel respiratorio. También estamos mirando, qué pena con ustedes, parte de la susceptibilidad de la fibrosis es porque ya lo estamos viendo también con la resonancia. Lo que encontramos en la resonancia lo encontramos en el manejo de la diamagnetoterapia, y al encontrar que podemos encontrar fibrosis a nivel hepático para estudios en la cirrosis biliar primaria, podemos encontrar también el control de esa fibrosis y el entendimiento del diamagnetismo sobre esto. Este es el mismo artículo que ya les había mostrado. Pero lo que quiero mostrar un poco en la imagen más grande es esta, y es que hoy tenemos 4 puntos de mecanotransducción. Tenemos las integrinas que están acá abajo, que son las que ya habíamos manejado, la matriz en unión con el citoesqueleto, que es importante porque lógicamente hacen sobrevida, adhesión, migración y fagocitosis, que ya lo tenemos claro básicamente a nivel de biología molecular. Tenemos otro que hoy están muy importantes, que son los mecanorreceptores, que ya son específicos de transmembrana y son mecanorreceptores específicos de la onda que estemos interfiriendo. Ya los vieron en la beta 1 para el proceso de osteoporosis. Pero tenemos uno más importante, la membrana celular, que es el primero que tenemos arriba y que nos hace una condición de una reposición eléctrica de la membrana y una adecuación de la bomba sodio-potasio ATPasa y lógicamente de las bombas activas para entrar o sacar algunos tipos de productos. Y por último, el citoesqueleto, que lo teníamos muy pobre, pero que al final es una red interna que está modulada por el núcleo. Y teniendo este concepto, miren lo que llevamos inclusive a modificar la expresión genética, a que los telómeros cuando dividan y saquen la división de cromosomas sea específica y no permita haber mutación, que es en el momento, en el G1, donde está la mutación genética y donde tenemos el control para estos pacientes. Entonces, muy interesante este proceso que ya vamos un poco más allá de la célula. Recordar que los conceptos de regeneración no son inmediatos siempre,
hay unas etapas inmediatas de desinflamación y control, pero que normalmente la remodelación de la matriz extracelular dura hasta 18 meses. Por eso los estudios siempre muestran cuánto mejoraste al final de las terapias. 40, 50, 60%, después a los 3 meses he mejorado un 80, 90, a los 6 meses mejoré un 100% y nuevamente siguen en cambios muy interesantes casi durante 18 meses. El problema es hacer estudios tan largos, ese es como el problema más grande cuando ya no estamos haciendo ninguna adecuación y los costos de estas investigaciones son altos. Evidentemente hacemos un recambio que se llama recambios fibroblásticos mesenquimales. De cualquier célula se puede convertir a mesenquimal, pero eso es como se nombró principalmente, y es estimular a que una célula y un tejido cree células madre para poder hacer una reposición, por lo cual ya no necesitamos en una persona joven la colocación, sino la estimulación para que esto se convierta adecuadamente en una célula madre. Esta plasticidad de la célula es lo que nos va a dar este cambio fundamental dentro de lo que tenemos. Entonces tenemos que hacer esta balance, degradación, depósito de colágeno para que lleguen y recordar que los procesos de mecanotransducción no se manejan con AINES, con salicilatos y con corticoides porque bloquean el desarrollo de la respuesta y eso lo vemos en este estudio donde la síntesis de fibras en el tendón de Aquiles colocado con un AINES disminuye en cantidad, puede que el dolor pase, pero la regeneración se ve acortada, se ve frenada y tenemos que mirar otros productos como bloqueantes centrales, periféricos, anestésicos como parches y lógicamente paracetamol o acetaminofén, digamos que no hacen un bloqueo tan importante de todo esto. Esto es un resonador, resuena con los tejidos que tenemos. Por eso las ondas y las presiones de resonancia externas e internas son diferentes. Si queremos solo externas tenemos un tipo de onda y cuando mandamos otra resonancia atraviesa para trabajar el líquido intracelular y poder trabajar en el citoplasma lo que necesitamos hacer. El efecto diamagnético global, para entenderlo ya desde el equipo, son el desplazamiento de líquidos a nivel intra o extracelular, dependiendo del tejido, una bioestimulación específica del tejido que queremos, un control, una estimulación del dolor y en el caso que hemos visto muy interesante, a nosotros nos encanta la posibilidad de colocar medicamentos sin intervención y sin el riesgo. Entonces hoy colocamos corticoides en rodillas sin hacer una intervención profunda sobre la cápsula, hoy hacemos bloqueos lumbares, cervicales sin tener que llevar directamente sobre el nervio y producir el dolor importante que se hace durante la aplicación. Entonces esto funciona muy bien en la respuesta. Son estudios que hemos hecho en esta paciente de 94 años que no tenía respuesta los últimos 10 años con ninguna terapia. Se hacen 10 sesiones, pero miren que desde la 9ª ya no fue necesario hacer más respuesta porque cerró la lesión y tenemos resultados de una paciente que no tenía respuesta. Hacemos recambios y mejorías, sobre todo en edades extremas, en niños y en adultos mayores, que son cuando tienen o mayor capacidad o no tienen capacidad regenerativa. Lógicamente la estimulación puede ser vascular, musculoesquelética, en conducción lenta, o sea, en nervios tipo C, que son no mielinizados, o en tipo A, que están nervios mielinizados, que cuando vamos a trabajar, no solo trabajamos en la desmielinización, sino en la activación. Y hoy van a verlo en una conferencia de un caso clínico muy interesante en mielitis transversa, donde vamos a entender por qué la mielina es diamagnética. Esto se encontró en octubre del año pasado. Entonces, ahora entendemos por qué el resultado es muy interesante en estas patologías que estamos teniendo. El efecto es endógeno, isotrópico y celular. Este es un caso de un paciente de 27 años que se le operó un neurofibroma en zona poplitea y se lesionó el nervio peroneo y quedó sin funcionabilidad motora y sensitiva en ese pie y empezó con la respuesta del protocolo de manejo durante 5 sesiones y lo que encontramos a la 5ª sesión es que empezó a movilizar su pie y a tener mayor sensibilidad. Vamos a mirar si funciona el video. Efectivamente, él no tenía ninguna movilidad y a la 5ª sesión empezamos a tener esta respuesta. Es muy positiva, después de no haber tenido absolutamente ninguna respuesta motora en ese pie, sobre todo en la parte de dorsiflexión en el pie. No voy a quedarme mucho en el video porque faltan todavía 500 filminas, no mentiras, faltan muy poquitas, yo sé que hablo muy rápido, pero es importante eso. La frecuencia 1 vez por semana, 5 sesiones, manejo de dolor, es importante entender el dolor. El dolor está mal manejado desde la parte farmacológica, es uno de los grandes problemas que tenemos. El dolor nociceptivo, neuropático, psicógeno, mixto, toca entenderlo para manejar al paciente y a veces nos damos cuenta de eso, está el paciente y empezamos a manejar la parte neuropática y vemos que no responde y hacemos la parte
parte nociceptiva y mejora. Digamos, el nervio ciático y el plejo braquial son los únicos nervios que salen de la médula con un complejo de meninge, pongámoslo así, que recubre el nervio y se puede inflamar. Entonces, por eso ambos tratamientos funcionan cuando está en la salida del nervio ciático y cuando ese dolor está manejándose de forma importante. Cuando hacemos la vehiculación a través de la tecnología, vemos que el 90-95% del producto termina en la zona que necesitamos, no como otras vehiculaciones que lo que termina es un 10% y el 90% en la superficie haciendo una actividad sistémica. Y esto lo hemos manejado ahorita para un estudio que se ha desarrollado para cáncer, colocando quimioterapia directamente sobre la zona tumoral para evitar los efectos secundarios en zonas periféricas del cuerpo. Vemos en patologías de columna lumbar. Esto es muy bonito porque esa fue la primera que tuvimos y acá en España han tenido un montón de resultados en columna. Creo que más tarde vamos a ver algunos casos clínicos muy interesantes, entonces voy a pasar esto rápidamente. Entonces, tiene diatermia, como ya lo hemos dicho, el proceso de diatermia funciona para ayudar a sacar el edema, a que esa dilatación vascular tenga donde permitir ese manejo de líquidos, por lo cual es un coayudante que como solo tratamiento tiene buen resultado, pero ya como coayudante es mejor, no es doloroso, podemos implantar medicamentos, tiene inteligencia artificial, los equipos ambos tienen una comunicación directamente con Suiza en un proceso cuántico donde guardamos mucha información, pero además a través de inteligencia artificial y algunos documentos y alguna información que tenemos de los equipos, vamos teniendo realmente una información para mejorar la tecnología para tener una mejor respuesta con los pacientes. Básicamente hemos trabajado en ortopedia, trauma, dermatología, cirugía plástica, flebología, linfología, medicina del deporte, evidentemente en neurología, en neumología y hoy también estamos trabajando en urología de forma muy buena y en gastroenterología, lógicamente en medicina del deporte como lo vemos acá. Que no se hace implantes metálicos de hierro, donde haya algo que evite que el paciente pueda tener una resonancia magnética, también nosotros lo evitamos, porque acuérdense que uno condiciona ferromagnetismo y paramagnetismo. En la zona de embarazo, no porque haya habido problemas, sino porque la mecanotransducción general no se maneja en donde hay embriones y lógicamente en implantación de medicamentos, porque si el paciente es alérgico al medicamento, igual va a tener la reacción alérgica dentro de todo esto. Esta es la respuesta del equipo, lo que ustedes pueden manejar. La inteligencia artificial nos dice qué tejido estamos manejando para poder entender cuál es la respuesta, cuáles son los cambios que vamos a tener dentro de los manejos que tenemos y lógicamente el concepto de radiofrecuencia. Este es un estudio sencillo que se hizo en unos zebrafish, que básicamente son unos pececitos que tienen una alta capacidad de regeneración. ¿Y qué pasa si activamos el diamagnetismo en alta capacidad de regeneración? Pues lo que vimos es que lo acelera. Estos pescaditos regeneraban su aleta dorsal en 8 días, naturalmente. Nosotros aceleramos ese proceso y mejoramos un poco la aleta, que nos da una característica en un animal que ya tiene una capacidad regenerativa muy alta, por lo cual en una situación que no tenemos esta capacidad, pues es un poco diferente. Esta es la colocación de medicamentos, no solo ketoprofeno, sino aceite de ki, que nos ayuda a colocar y desinflamar los procesos lumbares y hoy es por eso que trabajamos con los medicamentos tradicionales de bloqueo a nivel de columna, pero colocados a través de la máquina. Es muy seguro y nos ayuda muchísimo. Y esto nos dio para empezar con los tratamientos en neurología y encontrar la plasticidad neuronal con una respuesta muy positiva. Pero esto lo más interesante es que esto se hizo en pacientes sanos. La plasticidad neuronal hay patológica y fisiológica. La patológica se maneja muy rápido. Un paciente que tenga una alteración cerebral con estimular el brazo hace plasticidad, pero la plasticidad funcional fisiológica es complicadísima y aquí lo que mostró es que mejoró la capacidad de focalización y plasticidad neuronal en la respuesta cortical de la estimulación directamente en cerebro. Entonces vemos que hay muchos cambios. Se publicó el primer libro y el más grande de COVID a través del Royal Chemistry y hicimos el capítulo 18 donde está el tratamiento para pulmón a través de la terapia diamagnética, por lo cual no solo hemos ubicado algunas zonas, sino hemos estado en publicaciones grandes que nos llevan a mejorar este proceso. Entonces, importante, básicamente, en la unión con la medicina regenerativa, la mecanotransducción responde a nivel intracelular sobre la membrana y a nivel nuclear. La unión con diferentes terapéuticas mejora la respuesta del paciente y los tiempos de cura son más cortos y los tiempos y los ciclos de mejoría son de respuestas un poco más rápidas. Eso es lo que yo quería comentarles el día de hoy. Muchas gracias y muy amables.